Buenas tardes. Bienvenidos a Microbios, el podcast en español de la Sociedad Norteamericana de Microbiología. Yo soy el Dr. Max Brito, anfitrión de este podcast y profesor de Medicina e Infectología de la Universidad de Illinois, en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Pueden descargar el podcast y suscribirse para recibir alertas cuando tengamos nuevos episodios desde su aplicación de podcast favorita, incluyendo Google y Apple Podcasts. También pueden tener acceso desde la página de la Sociedad de Microbiología en www.asm.org por las siglas en inglés. La inteligencia artificial es quizá uno de los más revolucionarios avances tecnológicos de la última década. La capacidad, rapidez y precisión de algunos de los programas de inteligencia artificial es realmente extraordinario y diferente a cualquier otro avance tecnológico de nuestra era. En el área de salud, la puesta en práctica y el desarrollo de la inteligencia artificial puede tener beneficios hasta ahora inimaginables. Lo mismo en otras áreas del saber y para la sociedad en general, pero también requiere cautela para prevenir potenciales efectos indeseados si es usada con fines malintencionados. Hoy tenemos como invitada a la doctora Lilian Abo. La doctora Abo es directora médica asociada para asuntos de enfermedades infecciosas del Sistema de Salud Jackson Memorial de la ciudad de Miami y también es profesora de medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. Una gran amiga, doctora Abo, bienvenida a Microbios. Un placer estar aquí, Max, y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes alrededor de Latinoamérica. Lili, vamos a comenzar a hablar con una definición amplia de qué es la inteligencia, para los amigos que quizás no lo han escuchado, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, vamos a hablar en términos muy generales. La inteligencia artificial viene a ser como la magia de la tecnología. O sea, tú te imaginas que tú le enseñas a una computadora a hacer algo y luego la computadora lo puede hacer por ella misma sin depender de ti. Entonces, y además esta computadora va a aprender de esa experiencia y va a ir mejorando con el tiempo. Es como si la computadora tuviera su propio cerebro. Entonces, en vez de programar cada paso a paso, tú le das a las computadoras las reglas generales y la computadora empieza a buscar patrones y empieza a pensar por sí misma y puede empezar a reconocer cosas. Por ejemplo, tú le enseñas una foto de un estafilococo y cada vez mientras más fotos esa computadora vea, va a ir reconociendo, mira, esto es un estafilococo. Y hay algo que de repente parece, pero no sabes si es, y él te va a ir reconociendo y te va a ir diferenciando. Entonces va buscando patrones comunes entre esas, por ejemplo, imágenes, y hablamos de imaging recognition, y así cada vez que aparezca un estafilococo en algún lugar de la foto, ¡pum!, la computadora te va a decir, hey, esto parece un estafilococo. Es decir, estudia patrones, estudia miles de megabytes de data, ¿no? Y lo puede sintetizar en un minuto para poder darte una respuesta a la pregunta que tienes, ¿no? Bueno, esa es una manera de ver la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se puede utilizar en muchas cosas. Se puede utilizar para hacer una predicción. Por ejemplo, como ya he reconocido mucho de esto, puedo predecir que lo más probable es que esto que viene sea lo mismo, ¿no? Veo muchas fotos de Max. La próxima vez que veo una foto de Max, como haces en tu teléfono, que de repente el iPhone te dice, hey, acá hay otra foto de Max, y tú dices, yo ni sabía que Max estaba en esta foto. Por reconocimiento de imágenes, la computadora puede ir haciendo predicciones. Pero hay otras utilidades que tiene la inteligencia artificial. Es un portafolio muy grande. La inteligencia artificial tiene, por ejemplo, lo que estamos hablando, visión computarizada, pero robótica también tiene inteligencia artificial. Machine learning es parte de esta inteligencia artificial, de reconocimiento de palabras o reconocimiento de imagen o reconocimiento de frases. Y después tienes diferentes tipos de inteligencia artificial, como edge, generativa, cognitiva, adaptativa. Y después tienes otra serie de cosas que es como el Natural Language Processing, que también viene a ser parte del portafolio de la inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial, la gente tiende a encasillarla en una sola cosa, pero realmente es un ecosistema y es un portafolio de muchas cosas muy importantes y es solamente una parte de todo lo que se puede hacer en tecnología. O sea, no es, la inteligencia artificial viene a ser como una parte de todo el portafolio de estas nuevas tecnologías que están emergiendo. Entre tecnologías lo que llamamos emerging technologies, tecnologías emergentes, tecnologías de frontera y tecnologías convergentes. Entonces, la inteligencia artificial viene también a ser parte de todo este portafolio. Ok, muy interesante. Y entonces hablemos de ejemplos concretos. ¿Cuál es la aplicación? Dame algunos ejemplos de cuál sería la aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades.
Bueno, médicos clínicos. para un médico infectólogo, que es más o menos la audiencia que tenemos aquí a los médicos internistas generales, ¿en qué te puede ayudar la inteligencia artificial en el diagnóstico? De muchas maneras. Si nosotros vemos hoy en día la forma en la que, por ejemplo, nosotros nos entrenamos, a mí en Venezuela, por ejemplo, nos enseñaron a ser muy holísticos. La persona es mente, cuerpo y alma. Pero hoy en día sabemos que es más de eso. Hay epigenética, hay lo que es la genética de tus ancestros y tu propia genética. Hay los factores ambientales, los social determinants of health. Entonces, todos estos factores ambientales en donde tú te crías, tu acceso a la salud, tu alimentación, tu microbioma, tu microbiota y el ambiente al que estás expuesto, además de tu genética, tiene factores, además de tus factores de riesgo, etc. Entonces, la inteligencia artificial en el diagnóstico puede ayudar a integrar de diferentes fuentes esa información. Por ejemplo, con tu secuencia genómica y con tu microbiota y utilizando Next Generation Sequencing y además leyendo cuáles son tus factores de riesgo, la inteligencia artificial puede abstraer tu medical record y darme la información más sustancial en vez de tener que leer 5,000 páginas de records electrónicos para tratar de determinar qué es lo que está pasando aquí. Entonces, la inteligencia artificial no va a sustituir el pensamiento del médico, pero puede ayudar a que el médico tenga sin hacer un cierre precoz de ideas, pueda tener un narrowing o pueda disminuir pues ese diagnóstico diferencial y al unir toda esta base de datos de diferentes fuentes puede ayudar a que el médico haga un diagnóstico más certero. Por ejemplo, tú en esos momentos vas a ver una consulta de infectología o de HIV. Bueno, tú tienes que buscar, vamos a ver el fenotipo, vamos a ver el genotipo, vamos a ver los patrones de resistencia, vamos a ver qué medicamentos ha tomado este paciente anteriormente, tienes que hacer una historia médica, a dónde ha viajado, quiénes han sido sus contactos sexuales. Tienes que recopilar una cantidad de información de muchísimas fuentes y tú, como buen infectólogo, tienes un proceso cognitivo donde tú vas integrando esos conocimientos para hacer una predicción. Yo creo que este paciente va a tener tal mutación y yo creo que el mejor medicamento al que va a responder es X medicamento para el tratamiento del VIH. Bueno, imagínate que ahora tú puedas utilizar la inteligencia artificial y saber que con la inteligencia artificial yo puedo decir, bueno, en personas similares a esta, estos son los patrones de resistencia que se ha visto. Pero además yo ahorita tengo la lista de medicamentos que este paciente ha tomado a lo largo de su vida porque puedo abstraerlo de la base de datos de diferentes farmacias e integrar diferentes bases de datos. Y además te puedo decir, en base a esto, yo creo que esta nueva molécula puede ser buena para esta persona, en base a toda la información que tengo. Entonces te puede ayudar en el diagnóstico, en la predicción y en la investigación de nuevos tratamientos para ayudar a ese individuo. Es decir, que nos ayuda a integrar información amplia para llegar al individuo, para llegar a una patología específica. Y además también puede ayudarnos a predecir cómo va a comportarse el individuo basado en experiencias anteriores. O predecir, aunque no hayan experiencias anteriores, poder predecir y generar información sobre qué nuevas moléculas pueden ayudarlo o qué factores de riesgo esta persona va a desarrollar. Porque si hay una alta probabilidad de que no toleres el medicamento o reacciones una reacción adversa, y yo te puedo predecir con mucha precisión quién puede desarrollar esa reacción adversa en un futuro, eso es mucho mejor que esperar a que el paciente desarrolle la reacción adversa. Entonces, en el diagnóstico no va a sustituir al médico, pero va a ayudar al médico a ejercer lo que llamamos precision medicine, ejercer la medicina con mucha más precisión y probablemente ahorrarte mucho tiempo en documentación. Por ejemplo, ya se está utilizando a nivel de diagnóstico y de tratamiento sistemas que están integrados a la base de medical records, donde tú en vez de tener que dictar o escribir toda una nota, la inteligencia artificial ya puede ir prediciendo cuál es la siguiente palabra que tú tienes que documentar para que pueda ser más eficiente a la hora de ver a tus pacientes. Igual que cuando escribes un email y ya en la computadora te va diciendo la próxima palabra, o cuando escribes un texto que el teléfono te está diciendo cuál cree que debe ser la próxima palabra, ya eso se está empezando a integrar también a nivel de medicina. Es sencillamente fascinante, pero tiene implicancias no solamente en la historia epidemiológica y todas esas cosas que los médicos tratamos de integrar y documentar, sino que tiene aplicaciones que van más allá, ¿no? En sistemas predictivos. ¿Qué tal en la infección uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, y tú sabes, conoces ese problema muy bien, son las infecciones intrahospitalarias? ¿Qué se está haciendo o cuál es el potencial de la inteligencia artificial en las infecciones intrahospitalarias?
Bueno, excelente pregunta. Una pregunta es qué se está haciendo y otra cosa es cuál es el potencial, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ha venido penetrando nuestras vidas desde hace años y de una manera muy natural. O sea, tú has venido utilizando inteligencia artificial sin saber que venías utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando tú te metes en Amazon y dices, ah, hoy está lloviendo y necesito un paraguas o necesito unas botas, Amazon detecta que está lloviendo y cuando llueve, Max necesita botas y necesita paraguas. La próxima vez que el clima está nublado o que va a haber lluvia, ya Amazon te empieza a mandar un mensaje. Max, tal vez quieres ver estas botas y este paraguas nuevo modelo que acaba de salir. Y tú, oye, ¿cómo saben? ¿Cómo saben lo que a mí me gusta? Igual en Netflix. Tú te metes, viste una película y ya a las 2 horas Netflix te está mandando 40 recomendaciones y te está llegando mensajes. Tal vez te va a gustar esta nueva película que va a salir. Las redes sociales también. Las redes Nos, sociales. nos llega a lo que estamos pensando casi a veces. A veces estás hablando de algo y ya te empieza a llegar en las redes sociales un ad de algo que tú acababas de mencionar. Sí, pero ¿cómo sabe que yo estaba buscando lentes? Y ya te llega la propaganda de los lentes. En medicina estamos un poco años luz de este progreso y bueno, finalmente está habiendo una adopción. Entonces, igualmente en la epidemiología hospitalaria y en el control de infecciones hay muchísimo potencial, pero también hay que tener mucho cuidado. Recuerda que no es lo mismo millones de personas comprando lentes e integrando algoritmos y entrenando un modelo donde, bueno, si me equivoqué y tú no querías botas y tú lo que querías hoy eran zapatos, bueno, el peor error es que la inteligencia artificial se equivocó y te ofreció zapatos en vez de botas. Pero en medicina, este error puede costar vidas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y de dónde vienen las bases de datos? Entonces, ¿qué se está haciendo en el área de epidemiología y de infecciones hospitalarias? Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ir viendo patrones a nivel de sociales. La inteligencia artificial está escaneando las redes sociales y está viendo que la gente está tuiteando o está escribiendo, oye, estoy viendo mucha gente con gripe o gente está buscando en internet información sobre descongestionantes. La inteligencia artificial ya puede ir detectando, hay un virus circulando. Tal vez no me va a poder decir con exactitud cuál virus, pero puede ir detectando que hay un aumento de una circulación viral y puede ir alertando a los epidemiólogos, algo está circulando. Durante la pandemia de COVID vimos mucha utilización de inteligencia artificial, exactamente eso, haciendo predicciones y todas estas predicciones que decían cuándo va a venir el próximo wave, por dónde va a venir, etcétera. A nivel de infecciones intrahospitalarias, hay variación dentro de cada hospital, si estás en una facilidad por ejemplo, un nursing home o estás en un hospital de infecciones hospitalarias agudas, van a haber diferentes modelos de predicción. ¿En qué lo estamos utilizando en mi equipo? Lo estamos utilizando en la secuencia genómica, en detectar outbreaks y clusters, cuando hay transmisión horizontal, intrahospitalaria de organismos bacterianos. A través de la secuencia genómica podemos ver patrones en donde estos organismos tienen proximidad y es como le digo yo a la gente un 23andMe. Yo puedo saber que tú y yo nos vemos diferentes, pero si yo me hago una prueba genética, de repente descubrimos que somos hermanos, aunque fenotípicamente nos vemos diferentes. O tal vez yo me puedo ver muy similar a ti porque somos hispanos, pero encontramos que genéticamente no tenemos ningún tipo de relación. Lo mismo estamos viendo en la secuencia genómica. Estamos secuenciando Staphylococcus aureus y estamos utilizando el Next Generation Sequencing para ver cómo hay correlación y de ahí asociar patrones de conducta de diferente personal de salud que ha estado en contacto con estos pacientes y ha causado una transmisión horizontal. Ahora estamos empezando a utilizarla para explorar, por ejemplo, investigaciones de Clostridium difficile o ver cómo podemos utilizarla para infecciones quirúrgicas, surgical site infections. Si yo puedo detectar quién desarrolló una infección quirúrgica, aunque no ha sido hospitalizado nuevamente, o predecir quién va a desarrollar una infección. Entonces, como te digo, hay dos cosas que se pueden utilizar: detección o predicción. Entonces, en ambos casos, en infecciones hospitalarias o en epidemiología, tiene mucha utilidad, tanto detección como predicción. ¿Qué tal? Antes de seguir, quería hacer para quizás los radioescuchas que no entienden algunos de los términos. El outbreak es un brote, dice la Perdón. doctora. No, haciendo solamente la salvedad porque puede ser que algunos no entiendan el inglés. Cuando ella habla de clusters, habla de grupos de eventos que se dan al mismo tiempo, eventos agrupados, ¿verdad? Y generación y Next Generation Sequencing es secuenciación de los genomas de la próxima generación, ¿no? Eh, una, ¿Qué tal?
¿Qué tal en la microbiología, en el diagnóstico microbiológico, en el diagnóstico bacteriano, en el laboratorio de microbiología? ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones que puede tener la... Tú hablaste del estafilococo al principio, identificar el estafilococo, pero ¿cuáles son algunas de las aplicaciones que se te ocurren puede tener en el futuro? Bueno, ya hay muchas, o sea, es lo que yo digo, muchas cosas de la inteligencia artificial que estamos viendo, que la gente dice, ah, esto es el futuro, en algunos lugares ya es el presente. O sea, hay laboratorios que ya tienen lo que llaman automatización completa, en donde muchos de los técnicos que están en lo que llamamos aquí el bench o el banco, ¿no? En el laboratorio, ya no está esa persona teniendo que leer 100 platos de Petri dishes, ¿no? Y estar leyendo a ver quién creció y quién no creció tal organismo. Hay ya data visualization, visualización de ver las placas de colonias donde una computadora puede ir analizando esos platos, ir viendo cuántas colonias, de qué organismo están creciendo, e ir diciéndote, esto es contaminación, ni lo leas, o esto tiene muy pocas o no hay crecimiento, y va ayudando al técnico a enfocarse realmente en donde se tiene que enfocar. Entonces, algunos están completamente automatizados, en otros están ayudando al técnico a enfocarse en realmente si tienes que leer 100 hemocultivos o 100 urocultivos, bueno, no pierdas tiempo en el que crecieron 3, 4 o 10 colonias, sino que te vas a enfocar en las que crecieron más de 10.000 unidades de colonias si es un cultivo respiratorio, más de 100.000 unidades de colonias en un cultivo urinario, por ejemplo, y de ahí tú puedes determinar cuál es el patógeno resistente a bacterias, y ahí es donde tú necesitas un ser humano que ponga a setear otro tipo ¿sabes? A veces tienes que hacer e-test, a veces tienes que hacer MIC distributions, pero hay cosas que están más automatizadas y hay cosas que están más manuales. Ya el mundo de la microbiología está cambiando a un paso rápidamente impresionante y está ayudando a los microbiólogos a hacer un trabajo más eficiente. El MALDI-TOF, por ejemplo, es parte de toda esta innovación que se ha venido utilizando. O sea, hace 30 años no nos imaginábamos que íbamos a tener esta librería de patógenos donde con mass spectrometry tú ya estás identificando rápidamente una cantidad de organismos. Todavía no te da las susceptibilidades, pero rápidamente te está identificando el organismo. Entonces, yo creo que en esta parte es impresionante lo que viene en microbiología y los costos ahorita es una barrera de entrada, pero a medida que hay más adopción de la tecnología y más innovación, toda esa tecnología va a ir bajando y va a ayudar a gente, que es un tema muy importante, en áreas, en países en vías de desarrollo y en otras áreas, a eliminar esa disparidad que hay, porque no todo el mundo tiene un laboratorio de microbiología, no todo el mundo tiene los recursos, pero eventualmente la idea es que con esta tecnología y la adopción de la tecnología podamos llegarle a más gente y haya más igualdad social a nivel de diagnóstico, a nivel de tratamiento y a nivel de acceso a la información. Muy interesante. Hablemos de los resultados negativos, ¿no? Algunos de los resultados negativos de ¿qué tal? ¿Cómo tú crees que la inteligencia artificial va a afectar la fuerza de trabajo del sistema de salud? Tú no ponías el ejemplo del técnico. Hay un técnico que va a ver la placa, va a ayudar a focalizar el trabajo, pero me imagino que se necesitarán menos técnicos y así hay cosas que van a ser sustituidas. ¿Cómo tú crees que puede afectar o cómo está afectando quizás en tu experiencia el recurso humano? Mira, yo creo que a lo largo de la historia es como la revolución industrial. Cuando vino la revolución industrial, la gente se tuvo que adaptar y tuvo que, ya no hace falta que aprendas a coser el zapato a mano, ahora hay un día una máquina, pero hay alguien que va a hacer falta que opere esta máquina y que haya un control de calidad. Entonces, los trabajos a veces van a cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Igual que con la telemedicina, ha cambiado un poco la forma en la que ejercemos la medicina. No ha desaparecido la medicina, pero hoy en día con la telemedicina nos permite enfocarnos más en el paciente, ¿sabes? No todos los pacientes tienen la capacidad de transportarse. Entonces ahora tú estás llegándole al paciente, así el paciente esté en una isla en Brasil y tú ya le puedes llegar a ese paciente a través de un teléfono que estás en una pantalla y puedes comunicarte con esa persona y transmitir hoy en día, por ejemplo, con todo lo que llaman aquí en español, no sé exactamente el término, los wearables. Un wearable es, por ejemplo, un Apple Watch, ¿no? Con un smartwatch, tú ahorita puedes hasta hacerte un electrocardiograma. Hoy en día tú, por ejemplo, tienes pruebas de COVID y pruebas rápidas de influenza que te la puedes hacer en tu casa. Entonces,
Sí, ¿acaso la prueba en casa va a eliminar la necesidad de tener un técnico en el laboratorio o de tener un médico? No, pero ahorita ese técnico, en vez de estar haciendo pruebas que una persona se puede hacer sola en su casa, yo puedo utilizar este técnico en hacer cosas de mayor, alta complejidad que requieren más tiempo y que tienen más valor para la utilización de esa persona. Yo creo que los trabajos van a evolucionar. No creo que todos los trabajos van a desaparecer, pero bueno, sí, obviamente va a haber más trabajo para la gente que se dedique a computación y a programación que de repente van a ver en otras industrias. La industria de salud tiene que cambiar. La industria de salud en muchos aspectos somos muy eficientes y en otros somos muy ineficientes. Y eso tiene que mejorar. Muy buena respuesta. Es decir, va a cambiar la descripción de los trabajos. Es decir, se van a necesitar más personas en ciertos trabajos y otras en menos trabajos. Entonces se entrenarán menos gente en alguna de las cosas. Pero yo estoy de acuerdo contigo en la premisa de que la salud, el sistema de salud tiene que cambiar. El sistema de salud es demasiado impreciso. Cuando uno compara el sistema de salud a los sistemas del consumidor, por ejemplo, tú mencionabas Amazon, mencionábamos las redes sociales. Cuando uno ve la capacidad que tienen estas empresas y lo compara con lo que nosotros hacemos en salud, en el diagnóstico y tratamiento, y depende del lugar donde uno practique, es aún más marcada la diferencia. La imprecisión del diagnóstico en la medicina es todavía muy alta y debemos de cambiar a algo que sea más seguro, Y hay más, que más hacerlo. preciso. Y los guidelines, o sea, lo que decimos, las guías de diagnóstico, lo que llaman los clinical pathways, a veces son excelentes porque las guías han ayudado a estandarizar en algunos aspectos la forma en la que diagnosticamos y tratamos ciertas infecciones, ¿no? Si no, cada quien haría lo que quisiera. Pero por otro lado, a veces las guías no se aplican a todo el mundo. Entonces ahí es donde necesitamos un concepto más de precisión en la medicina y adaptar el diagnóstico del tratamiento a cada individuo de acuerdo a los factores genéticos individuales de cada uno. Ese es otro de los conceptos de la inteligencia artificial, es lo que llamamos los digital twins. Un digital twin es como tu imagen, imagen es semejanza en digital. Imagínate una replicación de ti y básicamente de una forma virtual donde yo pueda analizarte y pueda definir este es el mejor tratamiento que se aplica a Max por estas razones, analizando en conjunto su genética, su microbiota, sus factores de riesgo, etcétera, etcétera, integrando todo y crear un Max virtual donde yo puedo exponer a Max a un tratamiento y ver cómo ese virtual reacciona a ese tratamiento. Eso todavía no estamos ahí en infectología, en ortopedia, en otras áreas de la salud ya se está implementando. Entonces, por ejemplo, en radiología, la inteligencia artificial ha sido uno de los lugares donde se está adoptando mucho más rápido, más que, por ejemplo, en la infectología. Porque en la radiología, ¿para qué la están utilizando? Imagínate, tienes miles de imágenes de mamografía y tú básicamente lo que necesitas es que la imagen te diga, ¿hay cáncer o no hay cáncer? Yes or no, sí o no. Es dicotomía. En microbiología, tú lo que necesitas es alguien que de repente vea un smear, ¿cómo se dice? Un extendido. Un extendido de sangre, y me diga, ¿hay parásitos de malaria? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Rápidamente. No tener a una persona con un microscopio, tener que estar revisando campo por campo a ver en qué se pierde. Entonces, ya tenemos ciertos sistemas que están empezando a hacer eso, pero eso nos va a ayudar a ser mucho más precisos y en dedicar tu tiempo en lo que realmente necesita tu tiempo. Eso es interesantísimo, el tratamiento personalizado, que cada paciente ahora, en este momento, como todos ustedes saben, los que nos están escuchando, tenemos tratamientos que son iguales para todo el mundo, le damos dosis estándar, hacemos cálculo de dosis, pero más o menos muchas de las cosas que usamos en medicina son estándar y no deben ser estándar porque los sistemas vivos son muy diferentes y tú reaccionas de una manera, yo reacciono de otra, todo eso va a cambiar con la inteligencia artificial. Y esta parte es interesante para lo que te quería preguntar próximamente, o una introducción, una buena introducción para lo que quería hablar próximamente, y es el paciente. ¿Cómo va a cambiar la inteligencia artificial el acceso del paciente al sistema de salud? Ya nos explicaste cómo va a cambiar eh, lo que nosotros hacemos para diagnosticar al paciente, pero ¿cómo va a cambiar el acceso? ¿Cómo esto va a mejorar el acceso del paciente al sistema de salud?
Bueno, lo primero que nada es que la tecnología funciona si la adoptas. Tú puedes tener la mejor tecnología, pero si no hay adopción de la tecnología, pues ahí tenemos un problema, ¿no? O sea, tú le puedes recomendar al paciente lo mejor que tú consideras, deje de fumar, pero si el paciente quiere seguir fumando, el paciente va a seguir fumando. Entonces, yo creo que esto va a tener, hay diferentes capas, ¿no? De cómo puede ayudar esto a los pacientes, incluyendo nosotros, porque cada uno de nosotros o somos pacientes o somos futuros pacientes. Entonces, todos interactuamos con el sistema de salud de una manera u otra. Yo creo que a nivel de, por ejemplo, acceso a una cita médica, en estos momentos, tú tratas de llamar a pedir una cita médica y dependiendo del país en donde tú ejerzas, tal vez tú tienes el celular de tu médico, mira, fulanito, te quiero ver mañana, sí, chamo, vente, te veo a las 3 de la tarde, cero rollo. Aquí en Estados Unidos Para los que no sabían que ella era venezolana, esta frase la acaba de delatar. Pero en Estados Unidos, yo le explico a la gente que se viene de nuestros países, esto no funciona así. Usted tiene que llamar a la central para que te comuniquen con la Universidad de Miami, te dejan en espera no sé cuántas horas hasta que no registre su seguro, está preaprobado, no está preaprobado. Una cantidad de cosas que eventualmente necesitan un poco más de automatización. O sea, yo quiero hacerme una cita para hacerme las uñas y yo puedo meterme en una app, cuido mi cita, veo la cita, hago mi cita y voy a mis uñas. Yo no tengo que llamar y estar en el teléfono 4 horas. A nivel de medicina, todavía no estamos ahí. A nivel de telemedicina, la telemedicina para la gente que ha podido adoptarla ha ejercido un cambio muy importante porque no todo el mundo tiene, como te explicaba, transporte, no todo el mundo tiene alguien que viva con ellos y lo puedan ayudar. Entonces, hoy en día, no solamente va a ser la telemedicina, sino va a ser la convergencia de diferentes tecnologías que nos va a ayudar a ser más céntricos con el paciente. Por ejemplo, ya hay equipos que ya ni siquiera es un teléfono o un reloj. Ya hay lo que llamamos los invisibles, donde tú puedes instalar un sistema Wi-Fi en algunas habitaciones y puedes ir monitoreando constantemente al paciente. Y entonces tú mandaste a tu paciente que tiene neumonía, que está en la casa, y tú quieres saber si lo tienes que hospitalizar o no, y tú ya puedes ir monitoreando a esa persona desde la oxigenación, auscultación. Hay una cantidad de tecnología que te permite casi que hacer un fondo de ojo con un teléfono y donde el mismo paciente puede tomarse la imagen, enviársela al médico por telemedicina y tú integrar todo eso y manejar al paciente remotamente. Eso nos va a ayudar muchísimo porque va a eliminar disparidades en personas que de repente están en áreas muy remotas donde un médico no puede llegar. Cuando yo estaba en Venezuela, a veces tenemos que agarrar 3 horas de un camión o ir en una curiara por el río para llegar a un área donde no había atención en salud. Si hoy en día pudiéramos tener tecnología en esas áreas, tal vez no necesitas un médico permanentemente, pero puedes tener acceso a una consulta remota y después, si hay algo más grave, definir cuándo trasladas a esa persona. Hoy en día se están utilizando drones que pueden mandar en áreas en África, transfusiones de sangre en cuestiones de menos de 3 minutos, en áreas que por carro tomarían 5 horas o a veces hasta un día para llegar a esas transfusiones sanguíneas. Eso está salvando miles de millones de vidas, mujeres que daban a luz y morían por hemorragia intraparto. Hoy en día, en esas áreas rurales, con un teléfono celular, estos médicos pueden pedir una transfusión de sangre y por dron llega y la descarga un paracaídas y ya tiene la transfusión de sangre. Eso va a ayudar a salvar vidas. Va a ayudar a salvar vidas en países en desarrollo y en países en vías de desarrollo. Pero obviamente todo tiene sus pros y sus contras, pero ya eso está ocurriendo, eso no es ciencia ficción. Ya se está viendo cómo eventualmente se puede hacer trasplantes y traslados de órganos para que los cirujanos no se tengan que montar en aviones y hacer el organ procurement y viajar de un lado a otro del país, sino cómo pueden eventualmente con drones transportar de una manera segura ciertos órganos y poder hacer los trasplantes y ayudar a los pacientes de una manera mucho más rápida. Eso va a ocurrir. El ejemplo de los teléfonos, eh, como tú bien dices, los teléfonos han tenido una difusión, los teléfonos inteligentes han tenido una... Uno creía que esa tecnología se iba a quedar en los países desarrollados y en los países en vía de desarrollo, en ciertas comunidades, la gente de clase media a más alta. Pero lo vemos que en cualquier área rural hay gente con teléfonos inteligentes y todo el que tenga un teléfono como ese pues, puede acceder a esta tecnología. Y subestimamos, ¿sabes qué? Eso es súper importante, Max, porque tú y yo nos criamos en Latinoamérica. Cuando yo estaba estudiando, tanto en la escuela como en medicina, para tener una línea
telefónica en tu casa. Había que tener, como decimos en Venezuela, una palanca. O sea, tú tenías una línea por persona, pero tú querías tener 2 líneas de teléfono porque tenías 3 hijos adolescentes, como en el caso de mis padres, tenemos 3 hijos adolescentes y cada uno se guindaba a hablar por teléfono con los amigos. Entonces, no podía hablar nadie en la casa hasta que la otra persona no colgara, ¿ok? Entonces, si tú tenías emergencia, tranquen el teléfono que estoy esperando una llamada. Y si querías tener otra línea de teléfono en tu casa, era misión imposible. Bueno, eso era si tenías la capacidad de tener teléfono. Hay gente que no había manera, no conseguías una línea telefónica. El día que llegaron los celulares a Venezuela, Venezuela era uno de los países con mayor número de celulares per cápita. En todas las áreas, lo que llamamos los ranchos o las favelas o las áreas más pobres, o inclusive en las áreas más rurales del país, todo el mundo de repente a la noche a la mañana, en alguna casa había un número de teléfono celular. Entonces, eso ayudó a la gente que no tenía de otra manera acceso a comunicarse, a tener acceso a la comunicación. Y lo mismo ocurrió con los teléfonos inteligentes. La gente subestima a los países en vías de desarrollo y tal vez esos son los países donde más necesidad hay de que haya una adopción de la tecnología. Bueno, quizás la tecnología, la inteligencia artificial es lo que nos va a llevar, como tú decías antes, a cerrar esa brecha entre los que tienen y los que no tienen, que es tan amplia en muchos países del mundo, incluyendo en algunas comunidades de aquí de Estados Unidos, de aquí donde yo vivo y donde vives tú, en Chicago, en Miami, en donde hay comunidades que están muy poco representadas, aun cuando vivimos en un país con muchos recursos. Y sabes que, por ejemplo, algunas de las cosas que se están haciendo a nivel de, por ejemplo, las aseguradoras médicas aquí en los Estados Unidos, y yo imagino que a nivel internacional eso va a venir, ya están utilizando inteligencia artificial para, por ejemplo, igual que tú te metes de repente a veces en una página de internet y quieres hacer una reservación o una compra, de repente te aparece alguien abajo, hola, soy María, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, la primera vez que me salió María, yo dije, oye, ¿y qué hace María conectada a las 3 de la mañana? Bueno, eso es un chatbot. Eso no es María que está ahí conectada a las 3 de la mañana. Esos chatbots ya los están utilizando a nivel de aseguradoras médicas, porque el paciente de repente tiene alguna pregunta. Oye, no sé si este medicamento me lo cubre el seguro. Y el chatbot ya automáticamente puede ir respondiéndote esa información. O inclusive algunas preguntas básicas, donde tú en vez de tener que tener una enfermera contestando el teléfono o alguien, un personal de salud, ya ese chatbot puede ir ayudando a contestarte las preguntas más básicas. Tengo malestar general y un poco de fiebre. ¿Será que tengo COVID? Entonces, ya el chatbot te puede ir orientando o decir, mire, su caso, caso es más complicado, déjenme buscarlo en personal de salud. Y ahí te refieren a una persona. Entonces, ya esta tecnología también se está utilizando. Y como hablamos, cualquier persona con un celular o con una computadora puede empezar a interactuar con los chatbots. Pero bueno, como todo, que no hemos hablado todavía de esta parte, estamos hablando nada más de la parte maravillosa de la tecnología y la inteligencia artificial, pero como todo tiene su lado oscuro y su lado, ¿sabes? Su lado positivo. Y antes de hablar del lado negativo, para concluir, antes de eso, vamos a hablar un poco de, tú y yo tenemos mucha experiencia en educación médica. Yo estoy un tanto preocupado, y ahí hablamos también, podemos hablar de lo positivo y de lo negativo, y es tremendo atajo para llegar a lo negativo, ¿no? En el término de educación médica hay tantas cosas positivas que yo puedo pensar en la inteligencia artificial, pero cuando se pone en una balanza, quizás hay cosas muy negativas que pueden impactar a cómo enseñamos a nuestros estudiantes y nuestros residentes. ¿Qué crees tú que será el efecto de la inteligencia artificial en la educación médica? ¿Cómo van a aprender las personas que vienen luego de nosotros? ¿Cómo van a aprender medicina específicamente? Bueno, ya la mayoría de las universidades, o sea, las top ranking universidades a nivel del mundo, a nivel de escuelas de medicina, ya han integrado inteligencia artificial en los currículums. Y los que no lo han integrado están atrasados ya. ¿Ok? Ya eso es una realidad. No es que viene, eso ya está presente. Han tenido que adaptar los currículums y han tenido que empezar a integrar la inteligencia artificial en educación médica. Ahora, yo como todo, yo trato de ver el lado positivo, pero yo también veo el lado real de lo que está ocurriendo ahorita a nivel de medicina y lo que nos rodea. Hay una erosión de la empatía a nivel de los profesionales de salud. Y a nivel, aquí donde ejercemos tú y yo, que es Estados Unidos, es sumamente marcado.
sumamente marcado y hay una generación que ahora no es como la generación de nuestros antepasados, que se trabajaba hasta la hora que se trabajara y se ve al paciente y lo primordial es ir, examinar, conversar al paciente. Ahora muchas veces la educación es, ¿qué enseñó la tomografía? ¿Qué enseñó el cultivo? Dale tratamiento, next, ¿no? El próximo. Entonces, esa erosión de la empatía hace que tú dejes de preguntarle al paciente por qué viniste, en dónde vives, cuál es tu situación actual, porque como me enseñaron a mí, todo paciente tiene un estímulo iatrotrópico. ¿Qué es el estímulo iatrotrópico? La razón por la que de verdad tú fuiste al médico. Tú tal vez viniste al médico porque tienes fiebre, pero tal vez lo que estás es asustado porque tú viste que un fulanito o tu vecino o un amigo se enfermó con algo y después de que le dio esa fiebre, terminó hospitalizado y se murió. Entonces, muchas veces ese análisis psiquiátrico, esa conversación y ese agarrarle la mano a una persona se ha ido perdiendo. La inteligencia artificial no va a solucionar totalmente eso, pero muchas veces la inteligencia artificial, y ya se ha demostrado en algunos casos, tiene hasta más empatía que algunos médicos en la respuesta que le dan al paciente. Y ya hay estudios que están demostrando eso. Entonces la gente cree que no, eso es una computadora, la computadora no tiene sentimientos. Ya se están entrenando ciertos modelos a tener empatía. Entonces yo creo que tenemos que volver a enseñar empatía, sea con la inteligencia artificial o sea a nivel al lado del paciente. Eso es número uno. Número dos, tenemos la inteligencia artificial, lo que llamaban el generative AI. Por ejemplo, ChatGPT es un ejemplo de generative AI. Entonces, muchas veces en nuestra época tú te tenías que leer todo el libro para sacar del libro, condensar lo más importante del capítulo. Yo ahora me puedo meter con inteligencia artificial en ChatGPT y preguntarle, explícame cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos en el tratamiento de infecciones por pseudomonas. Y me va a dar la información que yo necesito. Ahorita explícame eso como si yo tuviera 10 años de edad. Y la inteligencia artificial te lo explica todavía más simplificado. Entonces, yo creo que a nivel de educación, si se utiliza adecuadamente, puede ser una herramienta para ayudar al estudiante a entender mejor conceptos muy complejos. Ahora bien, eso no va a sustituir una buena historia médica, eso no va a sustituir hablar y examinar a un paciente, pero sí te puede ayudar a saber en qué te tienes que enfocar en base a los síntomas y como dijimos antes, puede ayudar a los estudiantes a integrar las imágenes, la microbiología, la farmacéutica, la farmacología e integrar y darle un trato más integral al paciente. Hay muchas cosas que ya se están haciendo a nivel de educación médica en simulación, por ejemplo. La simulación es sumamente importante en infectología, tal vez no la usamos tanto, pero en medicina interna, en cirugía, la simulación es sumamente importante. Y la inteligencia artificial unida a esa simulación puede ayudar a prevenir muchos errores a nivel de procedimientos, a nivel de inserción de una línea central y evitar un neumotórax. O sea, yo prefiero que te entrenes 100 veces a nivel virtual antes de ir a causarle un neumotórax a un paciente, que era como aprendimos muchos de nosotros. Ah, bueno, le causaste un neumotórax. Entonces yo sí creo que hay tecnología que va a ayudar a mejorar la formación, pero si la utilizamos adecuadamente. Es decir, que vamos a tener, y ya eso se ve en la Escuela de Medicina Moderna, quizás algunos de nuestros oyentes todavía están en medicina, escuela de medicina que usan un poco más el método eh, que, que utiliza la memoria y la memorización, porque ya va a ser más la pericia diagnóstica, el acercamiento al paciente, todas esas cosas de empatía, todas esas cosas que tú describías anteriormente, lo que va a ser importante. Porque ahora ya el memorizar es menos importante, porque tenemos el teléfono, tenemos el computador que podemos consultar en 3 minutos cuál es el tratamiento. Yo siempre le digo a los residentes que yo creo que no se debe perder tanto el tiempo en saber cuáles son las dosis de los medicamentos, o quizás en algunos casos cuál es el medicamento adecuado. Lo que se debe saber es llegar a saber cuál es el diagnóstico. Y entonces el resto, pues puede ser, podemos buscarlo, porque todo esto está disponible en todas esas redes sociales, en el internet y demás, up to date y todos esos recursos que usamos actualmente. Con la inteligencia artificial, eso se va a multiplicar por 3. Claro, pero ahí es donde está el catch, ¿verdad? Tienes que tener el diagnóstico correcto
Porque si tú le das a la inteligencia artificial el diagnóstico equivocado o la información equivocada, es lo que llamamos, estás sesgando la información con la que estás alimentando la inteligencia artificial solamente va a ser tan útil con la data con la que tú la alimentaste. Entonces, yo nada más voy a ser tan efectiva en lo que yo voy a hacer en mi vida de acuerdo a la información con la que yo me he ido entrenando. Si yo no me entrené adecuadamente, pues si yo no me entrené bien como cirujano, yo puedo ser muy buen médico, pero yo no voy a ser un buen cirujano. Lo mismo pasa un poco con la inteligencia artificial. La data solamente va a ser igual de buena con la data que alimentamos a esos algoritmos. Y eso es sumamente importante porque ahí es donde pueden entrar los bias, los sesgos. Y ahí es donde pueden haber más disparidades y pueden haber más errores. Por ejemplo, hablábamos un poco de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en radiología. Bueno, igual que se usa para el diagnóstico del cáncer, ya se está utilizando para predecir si hay una infección viral versus una infección bacteriana o si esto es potencialmente tuberculosis. Eso tiene un impacto muy grande a nivel de salud pública, ¿verdad? Pero si yo entreno al algoritmo con las imágenes equivocadas, el algoritmo está prediciendo altamente probabilidad de tuberculosis y tú llegaste y dijiste, vamos a poner a este paciente en 4 drogas. Y entonces le causas una toxicidad hepática, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y ahí es donde tiene que haber procesos para crear lo que llaman en inglés trust. El trust es la confianza, pero la confianza no solamente es que yo confío en ti y tú confías en mí. Tú tienes que confiar en que el algoritmo realmente fue entrenado de una manera adecuada y muchos de estos algoritmos todavía son lo que llaman cajas negras. Tú entiendes que tú le metes información y tú sabes que la información sale por otro lado, pero tú sabes que cuando yo te estoy explicándote un diagnóstico, tú estás procesando de una manera en base a todos los conocimientos que has adquirido, ¿por qué tú crees que este es el diagnóstico? ¿Por qué tú crees que esto es tuberculosis? Aquí en el algoritmo te dice esto es tuberculosis y tú todavía no sabes cómo el algoritmo llegó a esa conclusión. Entonces ahí es donde se está tratando de que la inteligencia artificial, esas redes neurales, que funcionan un poco como cerebros, sean un poco más transparentes, donde yo pueda abrir esa caja negra y decir, pero es que se equivocó la computadora. La computadora pensaba que cada vez que veía un nódulo, eso era igual a tuberculosis. Bueno, no, hay muchas causas de nódulos. Entonces, ahí es donde tú tienes que asegurarte que no haya una ¿cómo se dice? Reliance. Una sobredependencia. No hay una sobredependencia de la tecnología, porque ¿qué pasa? Que el día que nos quitan el celular, yo te digo, Max, ¿cuál es el teléfono de Lili? Tú no tienes ni idea de cuál es mi teléfono, porque ya no nos memorizamos los teléfonos. Yo me sé el teléfono de mi esposo y yo creo que de uno de mis hijos, del otro no me lo sé. Entonces, ahí hay un problema. El día que no tengo el teléfono, yo que soy una llamada de emergencia a alguien, pues no me acuerdo de ningún teléfono, porque yo me recuerdo mi teléfono de mi infancia en Venezuela, pero no me acuerdo los celulares de mis mejores amigos. Exactamente. Es decir, que eso nos da estabilidad y seguridad en el trabajo. No, la inteligencia artificial como Google no van a reemplazar el médico. Sabes que yo siempre uso el ejemplo de la aviación. A ti te encanta viajar. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que tú te montaste en un avión donde el piloto manejó el avión solo? Tú no lo sabes porque tú estás sentado atrás, pero esa cabina es totalmente automatizada. Se viaja por instrumentos. Hoy en día no se viaja manual, pero ese piloto tiene que estar entrenado. En caso de que uno de esos instrumentos falle, ese piloto más vale que sepa cómo aterrizar en ese avión y cómo sobrevolar una turbulencia. Entonces, no ha reemplazado a los pilotos. Todavía tiene que haber un piloto en la cabina. Yo veo lo mismo con la medicina. Claro, eso es una buena analogía, un buen ejemplo. Y por último, ¿cuáles son esas cosas negativas a nivel social? No solo tú has tocado en varios momentos de la entrevista, has tocado cuáles son los aspectos negativos para la medicina. Pero ¿cuáles son los aspectos negativos para la sociedad que puede tener la inteligencia artificial? Bueno, como todo. Cuando las cosas caen en las manos incorrectas o se utilizan de la manera equivocada, pueden causar mucho daño, muchísimo daño. Y el mejor ejemplo es la pandemia de COVID y la desinformación. ¿Ok? La guerra ahora que está ocurriendo en Medio Oriente. Grupos terroristas lanzaron 40.000 bots instantáneos en redes artificiales mandando información falsa. Entonces, imagínate eso a nivel de medicina. ¿Qué ocurre en la medicina? La medicina, hay muchas reglas. Vamos a hablar de los Estados Unidos. A mí me cuesta un poco hablar en Latinoamérica porque yo siempre digo que Latinoamérica son como 2 países dentro de uno. En Latinoamérica tú tienes países y hospitales de muy altos recursos, que algunos funcionan mejor que cualquier hospital de los Estados Unidos, y tienes otros en áreas donde realmente
no tienen ni jeringas para poder inyectar a un paciente, o no tienen material bioquímico para hacer funcionar un laboratorio. Entonces, a veces tienes dos países dentro de uno. Pero en el problema que estamos viviendo es que primero tú tienes que establecer credibilidad y tiene que haber confianza de que esta inteligencia artificial realmente está produciendo información que sea veraz, que sea válida, en la que tú puedas confiar, donde el algoritmo te está produciendo información que sea confiable de una manera segura y que sea lo que llamamos aquí interoperable. ¿Qué quiere decir interoperable? Que si yo uso un sistema de médicos electrónico marca X y tú utilizas la marca Y y además en radiología tenemos un sistema diferente que no está integrado con el otro sistema, yo tengo que tener la confianza que cuando yo aplique mi inteligencia artificial en mi hospital va a funcionar igual y con la igual validez en tu hospital y que sea interoperable. Eso todavía no se ha resuelto. La parte de seguridad, lo que llamamos aquí HIPAA, las leyes de HIPAA en los Estados Unidos que protegen la confidencialidad. En Latinoamérica hay más variación en todas esas áreas. Las leyes en algunos países son más restringidos o en otros son más flexibles. Entonces, igual que cuando ocurrió con los sistemas de médicos electrónicos, que pasamos del chart en papel a un sistema electrónico, hubo que crear ciertas barreras para asegurarnos de que haya seguridad. Igual con la inteligencia artificial, tienen que haber formas de asegurar de que mi data no va a ser pública, porque hoy en día en las redes sociales tu data es completamente pública. Yo casi que puedo conseguir tu tarjeta de crédito y cuánto has gastado en los últimos meses en las redes sociales. Imagínate que ahora sale toda tu historia médica a la luz pública y cualquiera puede tener acceso a esa información. Ahora imagínate que todo el mundo puede tener acceso a tu genética. Imagínate la cantidad de potenciales problemas que eso puede crear, o lo que llamamos, si ya hay especulación con cómo se creó el COVID o cómo se han creado otros procesos de infecciones, imagínate para bioterrorismo las implicaciones que esto puede tener si la gente tiene acceso a cierta información. Entonces, como todo, las cosas a veces van más rápido de lo que uno cree que pueden ir, pero tienen que haber leyes de ética, tienen que haber leyes de seguridad, tiene que haber leyes de confidencialidad, tiene que haber interoperabilidad para que lo que tú apliques en un lugar sea reproducible en otro, manteniendo la privacidad del paciente y del individuo al cual estás atendiendo. Perfectamente. Se me ocurre también que puede causar también ansiedad innecesaria en algunas personas, porque quizás los patrones genéticos o el algoritmo nos dice que vamos a tener Alzheimer y al final no lo tenemos, pero tú estás toda tu vida pensando que vas a tener Alzheimer. Así que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Ha sido un placer, señores, compartir con la doctora Lilian Habo, una gran amiga, quien es directora médica asociada para asuntos de enfermedades infecciosas del histórico Jackson Memorial de la ciudad de Miami. Es además profesora clínica de medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, una estrella, una gran persona de ciencia, una gran profesora, una gran colega y una gran amiga, un orgullo de Venezuela y un orgullo para todos nosotros los latinoamericanos. Ahí está muy orgullosa para ustedes que están viendo el canal de YouTube, muy orgullosamente venezolana. Querida amiga, muchísimas gracias por haber estado en Microbios. Gracias a ti, Max. Un honor y un placer, como siempre, compartir contigo. Y bueno, espero que esto le sirva a tu audiencia para seguirnos preguntando cómo podemos dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Un abrazo muy grande. Ciertamente, un abrazo muy grande, amiga.